Bueno, vemos tema 1 entonces, iniciamos. Tema 1, introducción al derecho sucesorio. Concepto de sucesión. Vamos a recordar que sucesión no siempre se va a referir a mortis causa. Sucesión es la transmisión, ¿bien? Es la transmisión de derechos y obligaciones. Inter vivos puede ser en dos situaciones, ¿no? Inter vivos o mortis causa de una persona a su causa habiente. Son términos que nos tenemos que ir familiarizando, por favor, para que lo tenga más clara, ¿no?, la idea. Entonces, bueno, aquí vamos a poner a una persona por favor. Aquí vamos a poner una persona por este lado. Y bueno, aquí vamos a poner la otra persona por este lado. Entendemos entonces que sucesión es cuando este primero va a transmitir, va a transmitir un derecho a otra persona, de modo que este va a sucederle. Bien, aquí vamos a poner, este es el llamado causante, y aquel que le va a sustituir en el derecho, causa habiente. Causante, causa habiente. ¿Bien? Entonces, esta sucesión acontece en dos situaciones. Generalmente la vemos inter vivos. Nosotros entendemos esto, ¿no? Cuando usted adquiere, por ejemplo, algún bien, digamos un celular, usted reemplaza en la titularidad. Usted ya va a ser el nuevo titular. Hay un causante que ha generado un derecho y otra persona que ahora lo ha sustituido en ese derecho y va a continuar con esta, ¿no? Inter vivos y también mortis causa. Listo, sencillo, ¿no es cierto? Aquí una sustitución. Puede ser en varios ámbitos, no solamente la voluntad, ¿no? Principalmente es esa, ¿no? La compraventa, por ejemplo, ¿no?, por la cual una persona puede adquirir un bien por la propiedad, ¿no?, por el consentimiento, etcétera, como se lo vio en algún momento en otra materia. Ahora, cuando queremos sustituir a una persona dentro de nuestra materia, ¿no?, Derecho Civil 5, vamos a concentrarnos en este aspecto. Mortis causa. Bien, mortis causa, se va a producir entonces la sustitución. Este será el muerto, ¿no?, el llamado también decuyus, la persona que va a fallecer, y aquí el causa habiente o causa habientes serán los herederos. Bueno, de ese modo usted ya está recordando qué es lo que queremos decir con sucesión. Bien, ahora con esta idea usted ya podría tener un panorama general, ya tendría usted ahí la manera de construir una definición que haga referencia al derecho sucesorio, ¿no es cierto? Derecho sucesorio, bueno, aquí mortis causa. Bueno, una persona muere y sus herederos le van a sustituir en sus derechos y obligaciones. Mire, con esa definición muy cortita, usted ya está tomando el conocimiento de toda esta área que estamos iniciando. Herencia y sucesión. Vamos a hacer una diferenciación, porque puede ser de que de manera similar tuviera
el uso en ciertos momentos de esta palabra, ¿no? En nuestro lenguaje general. Pero ahora vamos a ser más precisos. La herencia, en primer lugar. ¿Qué es la herencia? A diferencia de la sucesión, herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Bien, en otro sentido podemos nosotros llamar a este conjunto de bienes el patrimonio, ¿verdad? Claro, pues la diferencia es que el patrimonio y herencia, bueno, la herencia la llamamos en el caso de sucesión mortis causa, ¿no? El patrimonio en un sentido general también, ¿no? Conjunto de bienes, de derechos y obligaciones. Ahí tenemos una corta diferenciación entre herencia como tal y patrimonio. Muy bien, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del decuyus. Así se le llama, por favor, usted debe recordar este término. Decuyus es la persona que ha fallecido, el que ha muerto. Entonces, la herencia, conjunto de bienes, derechos y obligaciones del muerto, en otras palabras. No puede ser patrimonio porque el patrimonio necesita un titular, y el titular tiene que tener la personalidad jurídica. Y dice el artículo 2 del Código Civil que la muerte señala el fin de la personalidad. Por lo tanto, un muerto no puede tener patrimonio, pero sí puede tener herencia, ¿no? Y esta herencia se va a transmitir a sus herederos. Bueno, ligeras diferenciaciones que nos ayuda a entender que derechos de sucesiones en derechos de sucesiones se va a aplicar los principios también del derecho civil que ya anteriormente lo hemos visto en otros libros. Bueno, derechos y obligaciones del decuyus que no se extinguen. No se van a extinguir derechos y obligaciones, porque sí hay derechos y también obligaciones que sí se van a extinguir con la muerte. En ese caso, bueno, ya no vamos a poder hablar de herencia, porque ya se extinguieron, ¿no? Estaban ahí vigentes bajo la titularidad de aquí el decuyus antes de morir, ¿no? Pero al producirse la muerte, entonces ya no van a estar más existentes en el ámbito del derecho, ¿no? Existentes no quiere decir también que se van a destruir, ¿no? Sino que se extinguen en el caso de la titularidad, ¿no? Puede ser un contrato con condición, por ejemplo, ¿no? Resolutoria, ¿no? Que se produce la muerte y se resuelve el derecho. Si no, se transmiten a sus herederos también. No se extinguen estos derechos, se transmiten a sus herederos mediante una sucesión, mediante una transmisión de derechos y obligaciones. Se va a sustituir que en su titularidad. La titularidad se va a sustituir. Entonces, los herederos o heredero va ahora a ser el titular del derecho. Clases de sucesión. Vamos a ver clases de sucesión. Nosotros hemos visto, según el contenido del libro cuarto del Código Civil, que se divide en 4 títulos de la sucesión en general, ¿no? Disposiciones generales, ¿no? A la sucesión. Luego vendría la sucesión legal, sucesión testamentaria y luego la división de la herencia. Son los 4 títulos. Ahí nos vamos a concentrar en el título 2 y 3, las 2 clases de sucesión de forma general que existe, legal y testamentaria. Muy bien, sin embargo, podemos hablar de una clasificación en otros sentidos que también vamos a poder revisarlo, ¿no? La sucesión entonces es mortis causa, por causa de muerte. Si fuera sucesión inter vivos, entonces estaríamos hablando de otra figura, estaríamos hablando de compra-venta, estaríamos hablando de donación, de otros modos por los cuales se va a adquirir el derecho de propiedad, la transmisión de un derecho. Entonces, la sucesión es mortis causa, reitero, por favor, tomen en cuenta ese detalle. Puede ser a título universal, en primer lugar, a título universal, que abarca la totalidad de los bienes del decuyus. Debemos recordar que el patrimonio de una persona es universal. Tiene la característica de ser algo abstracto.
que no tiene una determinación específica del patrimonio. ¿Está bien? ¿Desde cuándo tenemos patrimonio? Bueno, le voy a hacer unas preguntas enseguida, vayas recordando. Tenemos que tener la noción clara de lo que es el patrimonio, características. ¿Listo? Entonces puede ser la transmisión mortis causa, sucesión mortis causa a título universal. Es entonces la transmisión total de los bienes del decuyus. El patrimonio del decuyus se va ahora, va a ser sustituido en su totalidad. También puede ser a título particular. A título particular, o sea que ya es una sola parte determinada, que es la sucesión de solo una parte de la masa hereditaria y que está individualizada. Aquí ya no es la totalidad, ¿bien? Ya no es la sustitución del patrimonio en general. Aquí podemos hablar de los legados, por ejemplo, ¿no? La disposición que tiene una persona de disponer de ciertos bienes determinados, específicos, a otras personas. El legado obviamente que puede ser un heredero como no puede serlo también. Vamos a explicarlo ahí adelante, la figura del legado. Sucesión y patrimonio. Vamos a ir recordando, por favor, quizás para algunos desempolvar el concepto, la definición de patrimonio. Tiene que recordarlo, por favor, para estar bien seguro de lo que estamos nosotros ahora avanzando. Todo patrimonio tiene que tener un titular. Eso es necesario. Por tanto, el patrimonio hereditario también. Y gracias a la sucesión se transmite la titularidad a sus herederos. Bien, necesita haber un titular. Ahí hablamos de hasta que los herederos acepten de una figura que se la denomina la herencia yacente. Aquella herencia que son los bienes derechos de una persona que ha fallecido, pero que momentáneamente no tienen la titularidad, porque los herederos todavía no aceptaron la herencia. Muy bien, vamos a aquí estar explicándole. Bueno, voy a usar aquí esta pizarra. Bueno, vamos a hacer de cuenta que hay una persona. Esta figura la hemos visto en otras ocasiones, estamos reiterándola simplemente. Yo grafico aquí con el círculo, bueno, lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio. Así lo vamos a representar. ¿Listo? Ahora, si una persona fallece, aquí el muerto, bueno, el muerto ya no puede tener patrimonio, entonces él ya está aquí, en este ámbito, ya está en el otro mundo, está muerto, ¿no? Ya falleció. ¿En qué situación quedaría el patrimonio de esta persona? Bueno, nosotros le denominamos ahora herencia y el término que le decía es herencia yacente, porque los herederos llamados a la sucesión pueden demorar en aceptar la herencia, ¿no? Aquí vamos a poner herederos. Los herederos no pueden ser 1, 2, 3. Damos de cuenta, ¿no? Que el muerto falleció el 1 de enero de 2020. Primero de enero de 2020. Se produce entonces el fallecimiento. La herencia entonces queda yacente, no está con la titularidad. Los herederos van a aceptar la herencia recién el 1 de diciembre de 2020. Bien,
2020. Entonces, los herederos serán titulares. Bueno, vamos a ver la figura de la retroactividad posteriormente, pero en un sentido general, desde enero hasta diciembre, que aquí lo vemos, desde enero hasta diciembre, bueno, tendría este término, ¿no? Herencia yacente. No tiene la titularidad, pero el efecto que aquí se produzca de la aceptación de la herencia del 1 de diciembre va a producir efectivamente ahora la titularidad del derecho. Bueno, le voy a explicarlos luego el efecto retroactivo de la sucesión. Muy bien, continuamos. Sucesión y patrimonio, por lo tanto, estamos observando aquí la importancia del patrimonio. Se va a sustituir, el patrimonio ya va a tener titularidad. Toda persona tiene patrimonio por imperio de la ley, ¿no es cierto? ¿Recordamos? Bueno, aquí quiero preguntar, ¿en qué consiste el patrimonio personalidad? Porque nosotros seguimos la teoría, dentro de las personas naturales, la teoría del patrimonio personalidad. Y solo se transmite mortis causa. ¿Listo? Por favor, ahora al azar voy a preguntar. Estimado, a ver, por favor, Rodrigo Choquehuanca, muy buenos días, estimado, por favor. ¿Usted puede recordar en qué consiste la teoría del patrimonio personalidad? En sus palabras, por favor, ¿puede explicarnos a qué se refiere? Si tenemos alguna equivocación, no se preocupe, no estamos evaluando. Queremos que usted pueda participar. Adelante, estimado. Estimado Rodrigo Choquehuanca. Nada, no recuerda. ¿Algún signo, por favor, de que está usted presente ahí? Dice, buen día. Muy buen día, estimado. Adelante. Es que mi señal está medio. Apenas estoy. Ya. Bueno, yo creo que es no sé, un conjunto de bienes y obligaciones, se podría decir, en dinero, evaluados en dinero, ¿no? Y que pertenecen a una persona. Ya, perfecto. Usted le está dando la definición de patrimonio. Eso está muy bien. Ahora, cuando decimos patrimonio, personalidad, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Bueno, gracias, mi estimado, por su participación. Vamos a invitar a una dama que pueda también ayudarnos a recordar el concepto. Estamos haciendo un ejercicio de recordar, ¿no? A qué nos estamos refiriendo con todo esto. A ver, por favor, estimada, a ver, Esther Mamani, estimada, ¿qué tal? ¿Usted recuerda a qué nos referimos? Patrimonio, personalidad. Sí, doctor, buenos días. Bueno, yo pienso que es la actitud legal que tiene una persona sobre ese patrimonio. Ya, estamos por ahí recordando, gracias. A ver, ¿alguien recuerda? A ver, voy a dar apertura a que pueda alguien de forma voluntaria participar. ¿Quién recuerda en qué consiste la teoría del patrimonio personalidad? Hasta aquí le han dado Doctor, ¿me una escucha? idea. Sí, adelante, estimada idea. Muy bien. Cuando nos referimos a patrimonio y personalidad, bueno, para comenzar, todas las personas tenemos patrimonio. En una clase anterior usted decía, ¿verdad?, de que patrimonio personal en el caso de las personas indigentes, obvio, no tienen una casa o un auto que serían sus patrimonios, pero sin embargo siguen gozando de personalidad de su persona. Que eso nadie no se le puede quitar, tampoco se le puede transferir. En eso yo lo que entiendo cuando hablamos de patrimonio, personalidad. Muy bien, perfecto, gracias, estimada idea. Le voy a recordar entonces, según la definición ahí que nos va explicando su compañera,
patrimonio personalidad, quiere decir que el patrimonio está ligado a la personalidad. Y para recordar patrimonio y personalidad tenemos que ver qué es personalidad. La personalidad son las cualidades jurídicas que tiene una persona que las tiene como aptitud legal desde el nacimiento. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. La personalidad está íntimamente vinculada a la persona, que le hace ser sujeto de derecho, ¿no? De derechos, ¿no? Así, en plural. Así que no puede estas cualidades jurídicas, que acá está representado igualmente con este círculo amarillo, no pueden desligarse, ¿bien? No puede entonces separarse. Permítame, se lo voy a graficar. ¿Qué sucedería si a una persona la separamos de esta cualidad, de esta personalidad? ¿Qué sería esta persona? Bueno, en Roma se la consideraba como un esclavo, porque pierde todas las cualidades jurídicas que le distinguían, ¿no? Que le protegían, ¿no? Que les resguardaba. Entonces, según nuestro sistema actual, se ha llegado a la consolidación de derechos que son innatos ad vita, que son de por vida, que son cualidades que le van a dar esa capacidad, esa característica al ser humano como tal, ¿no? La persona entonces como tal no puede desligarse de la personalidad. Ahí aparece ahora la figura del patrimonio. El patrimonio. La teoría del patrimonio personalidad dice que el patrimonio está ligado a la personalidad. Aquí lo podríamos poner así. Yo le voy a hacer otro círculo, pero que está ahí mismo, ¿no? Es decir, que está con la misma personalidad. Solo lo estoy haciendo para poder explicarle, ¿no? Gráficamente. En las ilustraciones, bueno, en los dibujos que utilizamos, siempre me va a ver usted expresar personalidad y patrimonio con un círculo, ¿no? Porque patrimonio y personalidad están ligados entonces igualmente. De modo que todas las personas tienen patrimonio. ¿Está bien? Si decía ahí su compañera, ¿no? Una persona que vive en la calle, una persona indigente, a los ojos, al razonamiento natural, llegaríamos a pensar de que no tiene patrimonio, porque no tiene nada, duerme en la calle. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene personalidad jurídica o la ha perdido igual? No, tiene personalidad jurídica. Todas las personas tenemos desde el nacimiento. Esa no se va a perder. Entonces, si tiene personalidad jurídica, también tiene patrimonio. Pero nuevamente, patrimonio es un conjunto abstracto, ¿no? Invisible, universal, que no se puede determinar. Así que, de la misma manera que la personalidad, que está ligada, vinculada a la persona desde el nacimiento, el patrimonio también. Así que no van a poder separarse, como le mencionaba, la persona y el patrimonio, como así también la personalidad, no pueden separarse. Están acá, ¿no? Ahí vigentes. Haciendo un gráfico, permítame, voy a hacer algo, ¿no? Les decía, personalidad está representado en este dibujo con el color amarillo. ¿Qué es lo que sucede si la persona muere? Bueno, la personalidad se va a extinguir, ¿no? Va a desaparecer, ya no va a tener esa personalidad, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya no tendrá más personalidad. Pero el patrimonio también se extingue. No, no se extingue. Se mantiene. Pero ya no va a ser como patrimonio dentro de la persona, se va a quedar como un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones. Y nosotros le estamos denominando
como ya mencionamos, la herencia. Sí, bueno, creo que de esta manera se puede entender un poco más clara, ¿no?, lo que queremos decir, ¿no? Por lo tanto, toda persona tiene patrimonio por imperio de la ley. ¿Por qué tenemos patrimonio entonces? ¿Porque nosotros tenemos la posibilidad económica de tener bienes? No, porque la ley lo menciona, ¿no? Por imperio de la ley. La ley dice que todas las personas tenemos personalidad y que a nuestra personalidad está ligada, vinculada el patrimonio. Por lo tanto, todos tenemos patrimonio. Bien, un poco rompe, ¿no es cierto?, esa idea tradicional de que patrimonio es los bienes que una persona tiene. Así que hay personas que no tienen la posibilidad económica de tener bienes, viven en la calle, ellos no tienen patrimonio. Un bebé cuando nace, a la media hora, ¿tiene patrimonio? No, ¿qué patrimonio va a tener? Alguien dice, ¿no? Bueno, alguien tal vez se puede arriesgar a decir, bueno, pero su patrimonio sería su ropita. Bueno, estamos un poco perdidos, ¿no?, en cuanto a la idea jurídica de lo que es patrimonio. ¿Sí? Ese niño, esa niña recién nacido también tiene patrimonio. Es algo abstracto, no es determinado. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver aquí la responsabilidad ultra vires y la responsabilidad intra vires. Por favor, esto tienen que tenerlo claro. ¿Listo? Así que, por favor, pónganse cómodos. Si esto lo va a entender, va a poder entender lo que ahí adelante estaremos revisando. Muy importante. ¿Listo? Bueno, vamos a primero ir por partes. Responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Por favor, pregunto. ¿Qué es la responsabilidad? Algún caballero. A ver, voy a invitar, por favor. Estoy empezando a ver la lista desde atrás. Estimado, por favor, Robbie, estimado Robbie, ¿qué recuerda usted de responsabilidad? Adelante, estimado Robbie. No necesita habilitar su cámara por el momento, vamos a estar con el audio. ¿Qué recuerda, estimado Robbie? Buen día, doctor. Adelante, estimado. Lo que puedo entender es una obligación. Ya, bueno, perfecto, estamos ahí, cerca de lo que queremos entender por responsabilidad. Responsabilidad es lo que queremos nosotros recordar ahora. Por favor, voy a invitar a algunos que participen nuevamente y podamos recordar esta definición. Responsabilidad. Buenos días, Lice. No sé si podría responder. Adelante, por favor, adelante. Es una cualidad y un valor que cada persona tiene. También es el cumplimiento de las obligaciones que cada uno tiene. Ya, perfecto. Bueno, le di a usted una primera definición general, luego se va, ¿no es cierto?, al ámbito del derecho. Bueno, responsabilidad, ¿no? Sí, adelante. Doctor, buen día. Bueno, la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. Cuando uno toma una decisión, tiene que cumplirla. Eso es responsabilidad. Ya, es en un sentido general también, estimado Jorge, ¿verdad? Responsabilidad. Nuestros actos dentro del ámbito del derecho van a generar efectos jurídicos. Responsabilidad civil, por lo tanto, lo vemos en este ámbito del derecho civil. Responsabilidad penal es en otro ámbito, ¿no? Cuando nuestra conducta entonces genera un efecto jurídico que ahora nos lleva a que podamos nosotros reparar el daño, cumplir, ¿no?, con aquellas obligaciones jurídicamente establecidas, producidas. Bien, entonces hablamos de responsabilidad civil. Mire, este término, esta palabra, usted debe recordarlo, quizá
rebuscar un poquito. En derecho comercial se habla de responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada. Diferenciábamos la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. En ese ámbito estamos hablando entonces, ¿no? Esa capacidad que tiene una persona para responder por sus actos dentro del ámbito del derecho, ¿no? Que va a llevarle a que cumpla con obligaciones, a que pueda ser sancionado, tal vez incluso pena privativa de libertad en el ámbito de lo penal. A ver, entonces, responsabilidad, una persona debe responder jurídicamente ahora por determinados actos. En sucesiones, vamos a ver aquí nuestra pizarra, en sucesiones, cuando fallece el decuyus, entonces los herederos, y los vamos a poner nuevamente, los herederos van a responder, tienen que responsabilizarse. Bien, tienen que ahora asumir las obligaciones, porque el patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones son lo que llamamos comúnmente activos y pasivos. Bien, ahora dentro de estas obligaciones, voy a poner aquí en otro, puede haber deudas económicas. Estas deudas, o también puede haber otras situaciones, ¿no? Que haya incurrido en vida el decuyus. Aquí lo estamos poniendo, ¿no? Al decuyus. El decuyus haya incurrido en, por ejemplo, ha incumplido una obligación. Se prestó dinero del banco, falleció y bueno, se queda la deuda, ¿no? Como una obligación que alguien tiene que responder, tiene que responsabilizarse. En primer lugar, el llamado a responder es el decuyus. Pero como falleció, entonces, ¿quiénes se van a hacer cargo de esta obligación? Entonces, ¿quiénes se van a responsabilizar? Bueno, ahí aparecen los herederos. Sin embargo, no siempre pueden ser los herederos, pueden ser otras personas, eso se entiende, pero también no en todas las situaciones se van a responsabilizar los herederos. Esto es lo que llamamos, ¿no? Responsabilidad. ¿Quién se va a responsabilizar, ¿no? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por esta deuda? Que ahora, bueno, que está ahí sin un titular, ¿no? Mire, acá ya tenemos la figura más clara. Si usted fuera abogado, abogada de los acreedores del decuyus, ¿qué le conviene a usted? Bueno, que los herederos acepten la herencia, ¿no? Para poder exigirles a ellos el pago de la misma. A ver, entonces, mire, con estas ideas vamos a recordar. Responsabilidad ultra vires es la primera. Ultra vires. Ultra vires. Y responsabilidad intra vires. Ultra, esta palabra quiere decir que va más allá de las fuerzas. Ultra, o sea, algo mucho más allá. Intra, que está dentro, ¿sí? Dentro. Les reitero, ultra, usted escucha la palabra ultra, es algo mayor, algo máximo, ¿no es cierto? Bueno, eso le va a ayudar a recordar, ¿no? Esta definición. Intra es como dentro, ¿no? Dentro, ¿no? En, ¿no? Ahí, intra. Listo, a ver, mire, por favor, entonces, estimados, sus 5 sentidos sobre este punto.
las damas, por favor, con sus 6 sentidos. Responsabilidad ultra vires hereditatis. Este es el término jurídico, ¿no? Responsabilidad ultra vires hereditatis. ¿Qué significa? Bueno, la podemos traducir de esta manera. Más allá de las fuerzas de la sucesión. Más allá de las fuerzas de la sucesión. Entonces, el heredero tiene la responsabilidad de beneficiarse con el activo, con los derechos, ¿no? El activo, y pagar el pasivo también, pero no solo con los bienes de la herencia solamente, aún con su propio patrimonio, aún con su propio patrimonio tiene esa obligación. ¿Está bien? Entonces, fallece una persona, las deudas son de, aquí le vamos a poner una, 100.000 bolivianos. Fallece una persona que tiene una deuda de 100.000 bolivianos. Como aquí la herencia queda sin titularidad todavía, se hace una estimación. Entendemos, ¿no? Los activos y los pasivos. Se hace una estimación de que los activos alcanzan a unos 60.000 bolivianos. Haciendo un inventario, por ejemplo, ¿no? Se llega a entonces ver de que su patrimonio del decuyus quedó con una estimación de 60.000 bolivianos. Tenemos acá 100.000 la deuda. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, la responsabilidad ultra vires dice que aún el heredero ahora tiene que hacerse cargo. Muy bien. Bueno, acá lo voy a dibujar al heredero, ¿no? O los herederos. El heredero tiene también su patrimonio. ¿Está bien? Este patrimonio que ahora va a tener que responder de ahí. ¿Está bien? ¿Cuánto falta para el pago? Bueno, 40.000 bolivianos. 40.000 bolivianos que ahora tiene que responder. La idea lógica que alguien tendría como heredero diría, bueno, mire, si el decuyus le debía a usted 100.000, pero revisando todo su patrimonio llegamos a sumar 60.000, así que eso es suyo. Entonces usted diría, bueno, me he librado, ¿no? Como heredero, así que no voy a pagar yo nada. Sin embargo, la responsabilidad ultra vires va a llevar a que el heredero pague incluso con su patrimonio. Así que estos 40.000 saldrán del patrimonio del heredero y van a buscar cumplir con la obligación de la deuda, del pago de la obligación en ese ejemplo. Bien, esta es la responsabilidad ultra vires hereditatis. Tenemos que recordar, por favor, voy a hacer una pregunta, vaya analizando. Pregunta, le voy a enviar también, bueno, algunos ejercicios para que usted pueda ir respondiéndolo como ahora lo estoy haciendo. La pregunta es la siguiente: si usted va a establecer una sociedad comercial, ¿usted la haría en SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o la establecería en Sociedad de Responsabilidad Ilimitada, SRI? ¿Cuál
usted buscaría y por qué? Así que, bueno, vaya pensando en esa posible respuesta. Listo, enseguida voy a invitar a que lo puedan responder participando. ¿Listo? Reitero, si usted tendría que establecer, constituir una sociedad comercial, ¿lo haría en SRL o lo haría en SRI? ¿Y por qué? ¿Bien? Responsabilidad limitada o también ilimitada. ¿Cuál es la que a usted le convendría? Listo, bueno, vaya pensando, enseguida vamos a invitar a que puedan responder. Responsabilidad intravires hereditatis. Intra, ¿cómo se la puede traducir? En el interior de las fuerzas de la herencia. Es la responsabilidad del heredero que paga el pasivo de la masa hereditaria con el activo de la misma, con el activo de la herencia, sin ser afectado su patrimonio. En este caso, no va a ser afectado su patrimonio, no va a ser afectado el patrimonio del heredero. En el ejemplo que estamos tomando aquí, la responsabilidad intravires, entonces buscará, más que va a buscar, va a establecer, porque ya no es parte de la voluntad, porque la ley lo va a estipular así, ¿no? Si las deudas son 100.000 y el patrimonio, la herencia del fallecido, se estima en 60.000, esto es lo que va a cubrirse. El activo responde por el pasivo. Listo. Y ahí se va a quedar, va a hacer una clara separación entre la responsabilidad que pueda tener o cubrir el heredero. Ya no le va a poder los acreedores, ¿no?, asumir responsabilidad a los herederos de estos 40.000 que restan. Así que se va a quedar ahí insatisfecha, ¿verdad?, el pago, ¿no?, en 40.000 bolivianos. ¿Listo? Bueno, esta es la responsabilidad intravires. Ultra, que va más allá de las fuerzas, ¿no? Aquí voy a hacer una línea, un dibujo con azul, que va más allá, es decir, que de aquí, dentro del interior, esa es la responsabilidad ultra, ¿no? Va a ir más allá. Por eso llega al patrimonio de los herederos. Esa es la responsabilidad ultravires. Muy bien, responsabilidad ultravires. Ultravires, entonces ahí se lo anoto. Que va más allá de las fuerzas. Ahí para que lo pueda distinguir. Ultravires, más allá de las fuerzas. O sea, cuando dice más allá de las fuerzas del patrimonio. Las fuerzas del patrimonio, ¿cuáles son? 60.000 bolivianos. Entonces va a ir más allá. Ahora, intravires, bueno, sería esta, ¿no? Los derechos y obligaciones, bueno, se van a quedar dentro del interior. A ver, voy a graficárselo de la misma manera. Va a salir de acá, del patrimonio de la herencia de Cuyus, sale, pero se queda aquí mismo, en las mismas fuerzas, dentro de las fuerzas. Esto es lo que llamamos intravires, en las fuerzas del patrimonio, del mismo patrimonio, ¿no? No creo que no se lo vea muy claro. Se lo voy a poner con otro color. Ahí está, intravires. Muy bien, entonces usted ya puede ir viendo, recordando el contenido de lo que queremos, ¿no? A continuación le voy a hacer un recordatorio de lo que queremos decir, ¿ya? Sin embargo, pregunto, por favor, ahí la respuesta, estimados.
Voy a empezar desde arriba. Adelante, estimada Lisbeth, tal vez ya lo tiene usted listo, alguna opinión, participación. Estimada Lisbeth, tal vez quiere tomar la palabra. Lisbeth Hidalgo, la pregunta, ¿no? Si usted quiere establecer una sociedad comercial, ¿lo haría en SRL o lo haría SRI? Bueno, estamos yendo un poco a otra materia, ¿no? Derecho comercial, sin embargo, estamos queriendo recordar la noción de patrimonio. Bueno, voy a invitar entonces a otra persona, estimada Carmen. Estimada Carmen, muy buenos días, estimada. ¿Usted qué opinaría, estimada? Bueno, si yo crearía lo que usted decía en el ejemplo, sería en una SRL, ya que en una SRL cuando se adquiere deudas no tendría que pagarse con el patrimonio de cada persona. Perfecto, muy bien, gracias. Precisamente ahí estamos, ¿no? Viendo esa figura. La SRL se limita al patrimonio colectivo, ¿no? De la sociedad, no va a afectar el patrimonio personal de los socios, ¿no? Cada uno tendrá resguardado ahí su patrimonio, ¿no? En cambio el SRI, contrariamente, va a ir más allá. O sea, las obligaciones, la responsabilidad va a recaer incluso en el patrimonio de los socios, ¿no? Bueno, gracias, estimada, por ese detalle. Estamos recordando, ¿no? Importante todo esto. A ver, recordamos aquí con estas diapositivas el patrimonio personalidad. Lo vamos a recordar y con esto tendríamos que estar ya más seguros del contenido. Bueno, el patrimonio, concepto de patrimonio. El patrimonio representa una universalidad constituida, universalidad, ¿no? Algo abstracto, algo total, por el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. El seguro universal, ¿por qué le llamamos universal? Porque va a incluir a todos, ¿no? Un seguro universal, ¿no? Seguro universal, entonces va a abarcar a una totalidad. ¿A cuántos le diríamos? Bueno, no se puede determinar a cuántos, sino que es a todos, pero dígame a cuántos. No, no se puede, porque cada día va a ir cambiando, aumentando, reduciendo la cantidad de, diríamos, asegurados en el caso, ¿no? De un seguro universal. Por eso se lo determina así, universal, es la totalidad. Entonces un patrimonio tiene esa característica, la universalidad, que no puede estipularse en específico, ¿no? Determinado, ¿no? Que va a estar compuesto por derechos y obligaciones, ¿no? Ahí está Manuel Osorio, esta definición, que nos va a ayudar a recordar, ¿no? El concepto de patrimonio. Sin embargo, cuando aquí expresa la palabra universal, el concepto ya se está inclinando a la teoría francesa, que es la teoría del patrimonio personalidad. Por lo tanto, el patrimonio, ahí usted lo observa, el patrimonio estará compuesto por dos elementos importantes: derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. A los derechos los denominamos activos, a las obligaciones pasivos. Hay un principio que dice que los pasivos se van a responder con los activos. Bien, patrimonio entonces. Derechos patrimoniales, bueno, los derechos patrimoniales son aquellos derechos que pueden ser valorados en dinero. Es decir, tienen un valor económico. Tenemos, por ejemplo, los derechos reales, los derechos de crédito, derechos intelectuales, y aquí aparece también derechos sucesorios, porque se va a transmitir derechos que tienen una valoración económica. Bueno, personalidad. Aquí estamos viendo, para entender patrimonio, personalidad. En primer lugar hemos visto el patrimonio, ahora vemos la personalidad. La personalidad es la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones. Una definición. No es tan sencilla, así que vamos a usar unas cuantas, ¿no? La personalidad es una cualidad jurídica que constituye la condición previa de todos los derechos y deberes. O sea, una cualidad jurídica que le permite tener estos derechos y deberes.
Si no tuviera personalidad, entonces no puede tener derechos y deberes. Por eso es esa cualidad, ¿sí?, que le hace ser sujeto de derechos y obligaciones. Comienzo y fin de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad, dice el artículo 1 del parágrafo 1, Código Civil. El siguiente artículo, artículo 2, también parágrafo 1, dice que la muerte pone fin a la personalidad. Bueno, si hasta aquí le cuesta un poquito recordar el término de personalidad, por favor revíselo. Usted necesita tenerlo claro, este término, esta figura. Todo ser humano, dice el artículo 14, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, todo ser humano tiene personalidad. Todo ser humano. ¿Bien? Y capacidad jurídica. Hay una distinción, ¿no?, entre personalidad y capacidad jurídica, porque podría haber una confusión ahí, ¿no? Con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. No va a haber distinción, todos tenemos personalidad. En un sistema anterior, esta cualidad jurídica se podía perder, por ejemplo en Roma decíamos, ¿no?, los esclavos. En otros sistemas, esta cualidad jurídica podía tener la diferencia en una sociedad de privilegiados y no privilegiados. Personas que tienen una personalidad, una cualidad más especial, por un título de nobleza. Entonces los hijos que nazcan, bueno, tendrán esta característica, ¿no?, de personalidad, diríamos, mayor, con mejores beneficios, ventajas, ¿no?, a diferencia de un resto. Bueno, hoy no, hoy se considera que todos tenemos una igualdad jurídica y que la personalidad, bueno, va a ser para todos, ¿no? Comienzo y fin de la personalidad. La personalidad, entonces, aquí está con un círculo, líneas punteadas verdes. La personalidad es desde el nacimiento, es innato al ser humano, no puede separarse, se extingue solo con la muerte. Cualidades y atributos jurídicos. Así lo podemos definir, recordar a la personalidad. Vamos ahora a la teoría del patrimonio y personalidad. Definición. El patrimonio está identificado con la personalidad. Si existe un ente, mire, un ente, es decir, algo existente, ¿no?, un ente con personalidad, entonces ese ente tiene patrimonio. Siempre que haya personalidad va a haber patrimonio. Entonces usted ya puede ir reconociendo, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos patrimonio. El patrimonio es un atributo único de la personalidad. Así también se la puede considerar, ¿no?, que ese patrimonio es el atributo de la personalidad. Con eso usted ya está definiendo que el patrimonio está adherido, ¿no?, a la personalidad. Y esa es la definición corta, sencilla, pero que tiene mucho que analizarse cuando hablamos de patrimonio o personalidad. El patrimonio está adherido, ligado, vinculado a la personalidad. El patrimonio es innato porque nace con la persona. Bien, nace una persona, tiene personalidad, sí, entonces tiene patrimonio también, porque la ley así lo estipula. Definición de la teoría del patrimonio y personalidad. Bueno, ahí estamos haciendo una diferenciación, mire, con líneas, ahí el círculo redondo, con líneas de guiones, verde, que sería la personalidad. Luego tenemos ahí en un color morado, igualmente en un círculo, lo que queremos representar por patrimonio. Entonces, el patrimonio y personalidad consiste en eso, ¿no? Tiene patrimonio y personalidad una persona. Desde el nacimiento, innato al ser humano, se extingue solo con la muerte. Son cualidades y atributos jurídicos. Derechos y obligaciones activos y pasivos. Muy bien. Según esta teoría, considera el patrimonio como una universalidad jurídica. Es algo universal, por lo tanto, el activo responde por el pasivo. El activo responde por el pasivo. Los derechos que una persona tenga van a responder con aquellas obligaciones, deudas, por ejemplo, que tiene. Quiere decir que las obligaciones son cubiertas con el patrimonio, ya sean bienes presentes o futuros. Eso lo dice el artículo 1335
Derecho de garantía general de los acreedores. Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan, obviamente, los bienes inembargables. Muy bien, con esto estamos ya recordando un poco más de la teoría del patrimonio y personalidad, subrogación real. El patrimonio no desaparece, se mantiene, se sustituyen los bienes unos con otros. De modo que nadie puede decir que vendió su casa, sus autos, su ropa y dice ya no tengo patrimonio. No, porque los bienes siempre se van a ir sustituyendo. La transmisión del patrimonio solo puede ser mortis causa, por causa de muerte, como ahora en esta materia lo estamos estudiando. El patrimonio entonces quedará ahí sin titularidad y este patrimonio que nosotros le denominamos herencia va a cambiar de titular y ahora serán los herederos, pero que van a hacerse cargo no solamente de los derechos, sino también de las obligaciones, ¿no?, que van a estar asumiendo. Muy bien.